Buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva sesión de Aula Abierta que hacemos con Universidad Popular. En este caso, a través de la Asociación del Zaque, nos acompaña el historiador Antonio Bermúdez, que nos trae una ponencia con el título, como pueden observar, de detalles sobre la liberación y ocupación de Manzanares en marzo del 39. Cuando fue a mi despacho a proponerme esta ponencia, estaba todavía preparándola y no me quiso desvelar muchos detalles de lo que iba a hablar, así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es dar paso a él para que nos desvele todos los secretos que seguro nos desvelará y nos encantará. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, por parte del Zaque, lógicamente, como viene siendo habitual desde el primero de los ciclos del aula abierta, el Zaque ya sabéis que está siempre atento y reivindicando lo que significa nuestro patrimonio y dentro de ello la historia, lógicamente. He hablado una idea que me da vueltas en la cabeza y que hemos coincidido Antonio y yo, es que cuando se hace un estudio, una persona, un investigador, a pesar de haberlo ya publicado, nunca está completo ese estudio. Siempre pueden surgir nuevos datos o revisar la visión de eso que se ha estudiado o que haya otra persona que puede incluir una idea diferente. Y entonces un poco eso es lo que trae hoy Antonio, porque yo creo que es, seguro que es el mayor especialista de historia contemporánea de nuestra ciudad y de nuestro entorno. Y sin embargo, a pesar de haber estudiado, creo que has dicho desde el año 86, desde el año 86 le lleva dando vueltas a las cosas. Si se encuentra un dato nuevo, si se encuentra una facilidad para poder tener acceso a esos nuevos datos, es lo que él plantea hoy, revisando un poco y trayendo nueva información sobre esa época tan dramática de nuestra historia. Así es que, como ha dicho Paqui, vamos a atender a las nuevas noticias que nos trae Antonio. Gracias. Muchas gracias por su asistencia. Gracias también a Aula Abierta y al Zaque, a la Asociación del Zaque, por acogerme bajo su manto eximidor. Bien, como todos ustedes saben, la guerra es un fenómeno antiguo y recurrente que acompaña a los seres humanos desde que comenzaron las primeras ciudades-estado, las primeras civilizaciones. Algunos pueblos belicosos, sedientos de poder y de riqueza, formaron imperios a base de someter por la fuerza a otros pueblos vecinos, saqueando sus recursos, esclavizando a personas e imponiendo su ley en los territorios conquistados. Tenemos actualmente ejemplos claros. Tanto para los agresores como para los posibles víctimas, pronto se puso en evidencia la necesidad de obtener información sobre el enemigo. Conocer sus intenciones, el número de efectivos, de barcos, de máquinas de asedio o cualquier otro dato de interés resultaba vital para adelantarse a los movimientos del adversario y tomar las medidas que permitieran impedir el golpe o al menos minimizar sus consecuencias. Así pues, era preciso infiltrar en la estructura militar o política del contendiente informadores fieles, capaces de arriesgar la vida por su patria o por su rey. Los siglos han pasado, pero nada ha cambiado en este sentido. En la actualidad, los países más poderosos, incluido el Vaticano, cuentan con potentes servicios de información que les permiten diseñar con mayor eficacia sus estrategias diplomáticas o militares. Antes de 1936, los servicios de información españoles eran muy precarios, pero durante la Guerra Civil ambos bandos desarrollaron amplias redes de espionaje. La República contaba con el Departamento Especial de Información del Estado, el DEDIDE, creado en junio de 1937, de forma bastante tardía, por cierto, por el ministro de la Gobernación, Julián Zugazagoitia, entonces.
Dependía de la Dirección General de Seguridad y estaba dedicado a reprimir el espionaje y los actos de sabotaje. Otro organismo de similares características, orientado específicamente a la información militar, fue el Servicio de Información del Estado Mayor, el SIEM. Poco más tarde, el 9 de agosto del 37, a instancia de asesores soviéticos del NKVD, Indalecio Prieto, como ministro de Defensa Nacional, creó el Servicio de Información Militar, el SIM, tratando de coordinar las diferentes organizaciones de espionaje y contraespionaje de carácter nacional con las estructuras que mantenían los gobiernos vasco y catalán. Con el tiempo, el SIM pasó a estar controlado por los comunistas y se convirtió en una mera policía política. Los sublevados utilizaron en primera instancia los servicios de información de Falange hasta que en septiembre de 1936 se creó en Burgos el SIM, también con el mismo nombre que los contendientes, el Servicio de Información Militar. Al principio de la guerra contaba con muy pocos medios y poco personal también, pero sería el embrión del posterior SIPEM, el Servicio de Información y Policía Militar, creado por orden de Franco en agosto de 1937, con la intención de unificar todos los servicios secretos. Al mando estaba el eficaz coronel José Hungría Jiménez. El SIPEM logró constituir una importante red de espionaje y apoyo a perseguidos en el lado republicano a través de falangistas camuflados y agentes de la Quinta Columna, simpatizantes con el golpe militar. Sus principales objetivos eran extender la desmoralización en la retaguardia republicana y conseguir información de utilidad militar. Hoy vamos a abordar la historia de uno de aquellos agentes del SIPEM que tuvo cierto protagonismo en Manzanares. Se trata de Agustín González Ruiz, nacido en Albacete el 21 de abril de 1911. A ver si me funciona esto. Sí. Tengo solamente esta fotografía, a pesar de que logré contactar con su nieto, pero no tenían nada mejor. Bueno, pues este caballero era hijo del abogado Francisco González Vera y de Amada Ruiz Gil, y siguiendo el ejemplo paterno, una vez que acabó el bachillerato en su ciudad natal, en Albacete, pues empezó a estudiar Derecho en la Universidad Central. Se licenció en octubre del 33 y fue su mentor don Melquiades Álvarez González Posada, decano del Colegio de Abogados de Madrid entre el 32 y el 36, quien conocía al padre de Agustín por su militancia en el Partido Republicano Radical, por el que fue alcalde de Albacete en 1923, y después por su militancia en el Partido Republicano Liberal Demócrata que había fundado Melquiades. Aquí tenemos el título, está en octubre del 33, es cuando este hombre saca su carrera. El joven letrado abrió despacho en la calle O'Donnell de Madrid, al tiempo que ejercía como secretario particular de don Melquiades, quien después de una evolución política hacia posiciones conservadoras había sido elegido diputado por Asturias en las elecciones generales de noviembre del 33 dentro de la candidatura de la CEDA, de la Confederación Española de Derechas Autónomas. El asesinato de José Calvo Sotelo en la madrugada del 13 de julio de 1936 a manos de agentes de orden público, lo cual era especialmente grave, y también algunos militantes del PSOE pertenecientes al grupo de Prieto, a la motorizada de Prieto, pues provocó una fuerte conmoción en amplios sectores de la burguesía conservadora. Desde el Colegio de Abogados de Madrid se promovió un manifiesto de protesta al que se adhirió Agustín. Su posicionamiento le costaría la expulsión de dicha institución en junio ya del 37, ya avanzada la guerra, y las represalias no llegaron más lejos porque en esos días ya
era oficial del Ejército Popular. Posiblemente el hecho que más influyó en la evolución ideológica de Agustín y su posicionamiento a favor de los golpistas fue el asesinato de don Melquiades Álvarez, ocurrido el 22 de agosto del 36, a manos de milicianos anarquistas, cuando se encontraba detenido en la cárcel modelo de la capital del Estado. Su militancia política y su decisión de aceptar la defensa de José Antonio, Primo de Rivera, lo habían colocado en el punto de mira de algún comité del Frente Popular. Aquella muerte, absurda y totalmente injustificada, repugnó incluso a Manuel Azaña, quien estuvo a punto de presentar su dimisión como presidente de la República. Para Agustín, aquella pérdida resultó especialmente dolorosa, pues era un apreciado amigo con el que inició su andadura como letrado, al que admiraba además profesionalmente. Este es don Melquiades, aquí tenemos a don Melquiades Álvarez, que tenía una oratoria extraordinaria en el Parlamento. En diciembre de 1936 se movilizó la Quinta de 1932, a la que pertenecía Agustín González. En ese momento crucial recibió la impagable ayuda de otro colega, posiblemente amigo de la familia. Se trataba de Antonio Rodríguez Sastre. Este personaje inició su carrera militar en la Academia de Intendencia de Ávila, llegando a ser capitán con destino en la Caja Central del Ejército de Tierra. Posteriormente estudió la carrera de Derecho en la Universidad Central y en 1931 se afilió a la UGT y a la Agrupación Socialista de Madrid. Y fue muy colaborador, fiel colaborador, del gran jurista Luis Jiménez de Asúa, que fue el presidente de la comisión de expertos que redactó el borrador de la Constitución republicana. Pero en 1934, aquí lo tenemos, a don Antonio Rodríguez Sastre, en 1934, pidió excedencia en la milicia y abrió, junto a su cuñado, un bufete especializado en derecho penal y financiero. Desde su exitosa posición económica y profesional, evolucionó también hacia posiciones conservadoras y se dio de baja en el partido de Pablo Iglesias. Al comenzar la guerra, fue obligado a reincorporarse al ejército, lo que hizo, evidentemente forzado por las circunstancias, como comandante de intendencia destinado en la Junta de Compras del Ministerio de la Guerra. Desde su privilegiado puesto, reclamó a Agustín, evitando que pudiera ser destinado a cualquier unidad de combate. Al ser persona con titulación universitaria, pues inmediatamente el recién llegado fue ascendido a teniente. Aquí tenemos también la ficha de este Antonio Rodríguez Sastre, que trabaja en el Ministerio de la Guerra en la Junta de Compras. En los meses que siguieron al alzamiento militar, aquí vamos a incluir a otro personaje, otro teniente de intendencia, Antonio Rodríguez Aguado, partidario de los golpistas y fiel seguidor de José Antonio Primo de Rivera, recibió el encargo por parte de la Junta Clandestina de Falange de crear una organización de simpatizantes y colaboradores entre los oficiales del Servicio de Intendencia Militar de la zona centro. Pretendían levantarse en armas y facilitar la entrada de los sublevados en Madrid. No lo pudieron llevar a cabo. A partir de mayo del 37, aquí tenemos a este caballero, Antonio Rodríguez Aguado, a partir de mayo del 37, el Servicio Secreto franquista y la organización que Rodríguez Aguado desplegó en la capital de la República lograron establecer ya líneas de comunicación fiables y empezaron a trabajar de forma coordinada.
de manera que Antonio Rodríguez se convirtió en el personaje más perseguido del Madrid revolucionario. Tanto Antonio Rodríguez Sastre como Agustín González Ruiz intentaron favorecer al bando rebelde, pasando información reservada de la Junta de Compras y boicoteando algunas operaciones de adquisición de material. También colaboraron con la Quinta Columna, dando apoyo a personas perseguidas por su identificación con los golpistas. El propio Agustín tenía un hermano falangista, Francisco, a través del cual suministró algunas armas cortas y algunas granadas de mano a la organización clandestina. Bueno, pues esta afinidad de los oficiales con los golpistas estaba bastante extendida. Debido a su extracción social, fundamentalmente, todos pertenecían a las clases medias o medias altas, pues debido a esa extracción social, una parte de la oficialidad del Ejército y de los cargos medios de la Administración del Estado simpatizaba con el golpe. Por otra parte, las incontroladas actuaciones de los milicianos en la retaguardia contribuían a reforzar el sentimiento de hostilidad de esas clases medias tituladas gentes de orden hacia el Frente Popular. Según el estudio del doctor Javier Cervera Gil, titulado Infiltración del quintacolumnismo y espionaje en el orden público y seguridad republicanos, entre un 20 y un 40% de los oficiales del Ejército Popular de la República destinados en unidades de orden público en la retaguardia eran simpatizantes de los sublevados y muchos colaboraban en distinto grado con la Quinta Columna. Lo mismo ocurría con los servicios de sanidad, de intendencia y de justicia militar. En Ciudad Real hubo un escándalo en el año 38 con los médicos que estaban a cargo de la sanidad militar, que alargaban las bajas de los heridos o daban bajas falsas, boicoteando al Ejército Popular. En la justicia militar pasaba lo mismo, y uno de los beneficiados fue nuestro paisano Manuel González de Jonte, al cual salvó de la muerte un juez que había ejercido en Manzanares y lo conocía, y que luego pues, lo camufló para que no tuviera muchos daños. Las sospechosas actuaciones de Rodríguez Sastre en la Junta de Compras determinaron su detención el 19 de septiembre del 37. Posiblemente dio con un juez colaboracionista que ordenó su traslado a Valencia para alejarlo del peligro inminente, logrando que quedara en libertad en diciembre de ese mismo año. Al salir de la prisión, se incorporó como agente al recién creado SIMPE, siendo uno de los jefes de la llamada Organización Antonio, la red de espionaje en zona roja que había creado Rodríguez Aguado antes de su detención y ejecución. Al final infiltraron el SIM republicano, infiltró un agente en la red y lo engancharon. Este hombre tenía muy mala salud, era un hombre, como veis, un poco enquencle, padecía tuberculosis y no resistió los interrogatorios a los que fue sometido. La intensa vigilancia a la que estaba sometido Rodríguez Sastre le impedía desarrollar cualquier actividad de espionaje sin delatarse. Ya estaba fichado, ¿no? Estaba casi fichado. Para evitar una segunda detención que hubiera tenido fatales consecuencias, consiguió cruzarse al territorio controlado por los nacionales. Ello redobló las sospechas sobre su hombre de confianza, el ya capitán Agustín González, que fue apartado del servicio en la Junta de Compras en diciembre del 37, quedando temporalmente sin destino. Ahí tenemos el nombramiento, esto es del boletín del Ejército, don Agustín González Ruiz lo nombra en capitán, es ya en el 37, pero con efectos del 31 de diciembre del 36. En marzo del 38, Agustín se afilió a la CNT para desviar las sospechas que se cernían sobre su persona y contar con el respaldo de un sindicato anarquista.
Entonces, las organizaciones de izquierdas, su poder en el sistema dependía del número de afiliados. Entonces, no le hacían muchos ascos a cualquiera que llegaba, no le investigaban demasiado. Y estos pues tenían el respaldo de un carné, el carné anarquista, y entonces nadie se podía meter ya con ellos porque después detrás de ellos estaba la organización. Bueno, pues un mes más tarde, posiblemente con la recomendación de otros agentes del SINPE, camuflados en intendencia, se le asignó un nuevo destino lejos de Madrid. En la primavera de 1938 llegaba nuestro personaje a Manzanares para hacerse cargo de los importantes depósitos y fábricas de intendencia militar existentes en la localidad. Estos estaban destinados a suministrar víveres a las tropas destacadas en los frentes de Castuera y Pozoblanco. Venía a sustituir en el mando al capitán Matías Ávila García, que había sido cesado recientemente por criticar la incapacidad de sus mandos y haberse enfrentado con las autoridades civiles a causa del control del escaso grano existente por el que competían las colectividades y el ejército. Agustín asistió en el pueblo a la cada vez más acuciante falta de alimentos, tanto para suministrar a las fuerzas combatientes como para atender a la población civil. Ignoramos, por razones evidentes, la vía de comunicación que utilizó para comunicar a sus superiores del SINPE datos sobre los recursos existentes en los almacenes de intendencia, medios de transporte hacia los frentes de combate y otros informes de interés militar. Paralelamente, y con la máxima cautela, entró en contacto con algunos miembros locales de la Quinta Columna y falangistas agazapados. También estrechó lazos con los presos recluidos en la prisión del partido. La presencia de estos presos era totalmente desconocida para mí hasta hace un par de meses. Estas personas, simpatizantes del golpe militar, procedían de varios pueblos del Valle de los Pedroches, Áñora, Pozoblanco e Hinojosa del Duque, y estaban procesados por desafección a la República, aunque algunos todavía no habían sido juzgados. Llegaron a Manzanares el 11 de noviembre del 37, trasladados desde la cárcel provincial de de Jaén. El grupo, de unos 20 reclusos, estaba liderado por Feliciano Antonio Leal Márquez, también abogado, natural de Hinojosa del Duque, quien se había enfrentado con las armas en la mano a los milicianos de la cuenca minera de Pozoblanco que intentaron tomar el control de su pueblo natal al principio de la guerra. Tuvo la suerte de rendirse a militares profesionales que respetaron su vida. En 1939, poco antes de comenzar la llamada Ofensiva de la Victoria, por el mismo canal de comunicación usado para enviar sus informes, Agustín González recibió una papeleta, la orden directa del mando del Ejército Nacional de pronunciarse en Manzanares, a fin de comprobar el grado de resistencia que todavía podía ofrecer la ciudad a la ocupación. Es decir, lo utilizaron como chivo expiatorio. Digo, bueno, si lo matan ya le pondremos la medalla de cuando entremos, ¿no? En esos momentos, las escasas fuerzas militares republicanas destacadas en la localidad estaban ya disueltas. Prácticamente se sabía que la guerra ya estaba perdida. Y los milicianos más comprometidos habían huido buscando el exilio desde los puertos de Murcia y Alicante. Desde la derrota en la batalla del Ebro se sabía que la guerra estaba irremediablemente perdida para el bando Frente Populista y nadie estaba ya en disposición de resistir el avance imparable de las tropas del general Franco. Agustín González, en connivencia con Santiago Fernández Mataró, que era el teniente del destacamento de guardias de asalto, y la colaboración de un pequeño grupo de jóvenes falangistas, a cuyo frente se encontraba el estudiante también de Derecho, José Gómez Uceda, organizó la toma del pueblo en la noche del 28 de marzo de 1939. Este es el falangista José Gómez Uceda. En primer lugar,
ordenó la puesta en libertad de los presos de derechas que quedaban en la prisión del partido, a la que su jefe, Rufino Escobar, no puso ningún impedimento. Con su apoyo y pistola en mano, recorrieron las principales calles del pueblo, lanzando gritos de «Viva España», «Viva Franco», «Arriba España», sin que hubiera ninguna contestación. Seguidamente ocuparon la comandancia militar, el Polvorín y los centros de comunicaciones. En la madrugada del día 29, asumiendo el cargo de comandante militar provisional de la plaza, el capitán González ordenó la impresión urgente de un bando que fue distribuido entre la población. En él se conminaba a toda persona civil o militar a entregar en el plazo de 6 horas cualquier arma que obrara en su poder, amenazando con considerar traidor a la patria a quien desobedeciera sus instrucciones. Afortunadamente, se ha conservado en el Archivo Histórico de la Defensa el bando. Desde este momento, al grito de paz, justicia y dignidad española, me hago cargo del mando militar de esta plaza con el fin de entregarla a las gloriosas tropas del generalísimo Franco, muy próximo a la total liberación del suelo patrio. Ordeno y mando que toda persona, lo mismo civil que militar, vendrá obligada, en el plazo máximo de 6 horas, a partir de la publicación de este bando, de entregar el armamento que posea en esta comandancia militar. Los que por cualquier motivo desobedecieren mis órdenes serán juzgados como traidores a la patria. Arriba España y España, el comandante militar Agustín González Ruiz. Durante 36 horas tuvo Agustín González el control absoluto de Manzanares, hasta que a media mañana del día 30 de marzo entraron desde el norte las vanguardias motorizadas del regimiento de Flandes, pertenecientes a la 4ª División Navarra, que mandaba el general Camilo Alonso Vega. Esta gran unidad apenas permaneció unas horas en el pueblo, continuando inmediatamente su marcha hacia Levante para completar la ocupación de Murcia, Cartagena y demás localidades del sureste mediterráneo. La entrada en Manzanares de las fuerzas triunfantes dio lugar a emocionadas escenas de exaltación patriótica y una explosión de júbilo indescriptible para las familias que habían sufrido el asesinato de algunos de sus miembros, al menos unas 100 o 110 familias, y habían permanecido aterrorizadas, marcadas por su supuesta condición de fascistas. Algunas de estas familias posiblemente no sabían ni lo que era el fascismo, pero desde luego, desde que mataron a su familiar, evidentemente franquistas sí eran. Aquellas personas que por su posición económica, ideología política o sentimientos religiosos habían sido acosadas, amenazadas y esquilmadas por los comités del Frente Popular, vieron en la victoria de los sublevados una verdadera liberación. Con la llegada de los militares franquistas, acabó también la angustia para el grupo de perseguidos que logró salvar la vida permaneciendo ocultos en lugares inverosímiles. Durante los 3 años que duró la guerra, salieron absolutamente blancos de no darles el sol. Y volvió la esperanza de recuperar sus posesiones para quienes se vieron despojados de tierras, ganados, casas e industrias. Después de 3 años de padecimientos y escaseces, las gentes del pueblo llano, que no tenían una ideología política definida y vivían alejadas de todo el movimiento político de izquierdas y derechas, sintieron cierto alivio al entrar las tropas del ejército de Franco. Para ellos, entre ellos estaban mis abuelos, significaba la inminente terminación de la guerra y el regreso a casa de maridos, hermanos e hijos que malvivían en las trincheras en constante riesgo de perder la vida. Evidentemente nadie sabía lo que venía después. Por el contrario, el temor a la represión se extendió entre los miembros de los distintos comités del Frente Popular y militantes de organizaciones de izquierdas.
Especialmente preocupante resultaba para quienes habían participado en asesinatos, incendios o saqueos y no habían tenido ocasión de escapar o fueron capturados en los puertos mediterráneos intentando salir del país. La pérdida de la guerra supuso una auténtica tragedia para ellos. Además de ver cómo se desmoronaba la sociedad colectivista, parte marxista, parte comunismo libertario, que habían creado, pues tendrían que someterse ahora al dictado implacable de los vencedores y asumir la responsabilidad de sus actuaciones durante el proceso revolucionario de 1936. La ocupación efectiva de la provincia correspondió al cuerpo de ejército del Maestrazgo. El control del subsector de Manzanares se asignó a la tercera agrupación, formada por unidades de la Primera División de Navarra, mandada por el toledano Rafael García Baliño Marcén, y de la 63 División de Infantería, esta última mandada por el general de brigada Heliodoro Tella Cantos. Bueno, aquí tenemos una foto de las tropas en la plaza, y aquí tenemos el general Heliodoro Tella, que estableció su cuartel general en la Casa de Jonte, que estaba auténticamente desvalijada y saqueada. En Manzanares quedaron acantonados 4 compañías del Regimiento de Infantería número 41, otra en La Solana y una más en Alhambra. Destacamentos o pequeños grupos de soldados de este batallón, de este regimiento 41, fueron los que se encargarían luego de efectuar los fusilamientos. El traspaso formal de poderes se verificó de forma pacífica el día 31 de marzo, cuando el último alcalde socialista, Cayetano López de Pablo García Núñez, entregó la vara que simbolizaba su autoridad a José Mascaraque González Calero, recién designado gestor municipal por las nuevas autoridades. Este Juan Mascaraque era uno de los que había estado 3 años metido debajo de una escalera. Por fin, el 1 de abril de 1939, el cuartel general del Generalísimo anunció que sus tropas habían alcanzado los últimos objetivos militares. Se daba así por terminada la guerra fratricida después de 3 años de combates que habían asolado los campos y ciudades de España, aunque realmente la violencia no paró ahí. Voy a citar ahora algunas anécdotas referentes a los personajes que hemos ido viendo. En cuanto a Agustín González Ruiz, la implacable maquinaria de la justicia militar franquista fue durísima desde el principio con cualquier oficial que hubiera pertenecido al Ejército Popular de la República. Incluso los miembros de la quinta columna resultaban sospechosos por no haberse sublevado en los primeros momentos de la guerra. Es decir, no eran militares pata negra. Los pata negra eran los que se habían sublevado el 18 de julio. Estos podían haberse luego integrado como oportunistas. Todos ellos fueron sometidos a procedimientos sumarísimos a fin de esclarecer me falta alguno. De esclarecer sus comportamientos. Bueno, pues fueron, como decía, seguramente lo he perdido. Bueno, no, está aquí. Para establecer sus comportamientos y actuaciones. Aunque después vinieran los avales y los sobreseimientos, muchos estuvieron años procesados e incapacitados para ejercer sus respectivas profesiones. Agustín, a pesar de su colaboración con los servicios secretos, fue procesado, condenado a 6 años de reclusión y expulsado del ejército, y lo mismo ocurrió con el Colegio de Abogados, que también lo expedientó y lo expulsó. Por supuesto, como no podía ser de otro modo, rápidamente se vinieron los avales, se analizó su actuación, fue completamente rehabilitado, pero hasta 1946 no pudo volver a ejercer la abogacía. En cuanto al líder de los presos de derecha, Antonio Feliciano Leal Márquez, pues
los presos que había en la cárcel fueron tratados fenomenalmente. Como ya se suponía que iban a ser los ganadores de la guerra, pues tanto el director de la cárcel, pues todo el mundo les hacía un poco la pelota, ¿no? Les permitían pasar comida, pasar cartas, mujeres que les lavaban la ropa, etcétera, etcétera. Estando en la cárcel, este caballero se enamoró de una joven perteneciente a la organización que atendía las necesidades de los presos de derechas. Había una pequeña organización en Manzanares de la Quinta Columna que atendía y ayudaba a familias que le habían asesinado al marido, tenían hijos pequeños y había siempre gente que les ayudaba. Es difícil establecer si lo hacían por cuestiones ideológicas o humanitarias. Esta señora se llamaba Josefa Capilla Torres y se casó con ella el 18 de noviembre de 1940. Él tenía 43 años y ella 20. Establecieron su residencia en Hinojosa del Duque, donde Feliciano fue premiado por su arrojo en los combates en defensa de su pueblo y fue nombrado alcalde en 1940. En cuanto a José Gómez Uceda, este era natural de Osa de Montiel, Albacete. Sus padres tenían una explotación ganadera, tenían vacas, y también empezó a estudiar antes de la guerra Derecho. En abril de 1941, también en base a ese arrojo de salir a tomar el pueblo, pues lo premiaron haciéndolo jefe de la Falange de Manzanares en sustitución de Luciano Infante. En 1944 fue nombrado secretario provincial del Frente de Juventudes y en 1948 ya era inspector provincial del movimiento. En 1952 marchó a Santander como secretario particular de Jacobo Roldán Losada, que había sido gobernador de Ciudad Real entre el 44 y el 52 y luego fue nombrado gobernador de Santander. Y se fue con él hasta que una enfermedad, pues a los 46 o 47 años, murió. Y bueno, pues el cuarto personaje del que tengo menos información es este sargento que ya era oficial, ya era teniente de la Guardia de Asalto, que el hombre pues colaboró con Agustín González en la entrega del pueblo, ¿no? Este hombre era verdaderamente republicano, era guardia de asalto y se había batido el cobre en la Sierra de Madrid en el año 36, en los primeros combates en la Sierra de Madrid. Había recibido un tiro en la cara y estuvo bastante tiempo en el hospital de Carabanchel. A raíz de su herida lo ascendieron a sargento y lo mandaron a un puesto de retaguardia como era Manzanares. Y aquí estuvo el hombre pues hasta el final de la guerra y me imagino que hablarían con él y dije, mira, la guerra está perdida, no ofrezca ninguna resistencia porque todo va a ser inútil. Y bueno, pues eso es todo lo que quería contarles. Muchísimas gracias por vuestra atención.